A mi entender, la crisis empieza en la elección, cuando se pierde la elección legislativa, digamos, ahí hay un avance fundamentalmente de algunos sectores que pretendían un llamado anticipado de elecciones. Recuerdo yo muy chica, pero después de haber ido estudiándolo y de haber leído en los libros, esos llamados permanentes a la asamblea. Sí, bueno, yo en ese momento era diputado nacional, Por eso así que lo vivía me tocó muy de todo ese cerca. proceso. Claro. Cuando uno lo lee hasta pareciera, sí, no sé, de ciencia una ficción. serie. Sí, es que fue así. Frases históricas que quedaron además en la historia. Exactamente. El que puso dólares va a cobrar dólares. Sí. Y otra. Se agudizó la crisis, se produjo la renuncia de la Rúa y esto a partir de ahí ya no teníamos vicepresidente, ya había renunciado Chacho Alves a la vicepresidencia, con lo cual entraba una ley de acefalía y a partir de ahí tuvimos primero el exgobernador, que era presidente del Senado, digamos, había quedado Puerta. Puerta decide no asumir la presidencia, seguía en el orden a Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, tampoco decide. En el momento el justicialismo, que estaba reunido junto con parte del radicalismo, deciden impulsarlo a Rodríguez Sá, que fue una sorpresa porque todos suponíamos que iba a ser el Duhalde. Bueno, duró 7 días. Fue una cosa muy curiosa, ¿no? Estaba en Chapalmalar, que la quinta de verano de los presidentes, se cortó la luz de los dos sectores que llegaban y no funcionó el generador, así que hubo todo un trasfondo que bueno, a partir de ahí renuncia desde San Luis Rodríguez Sá, y bueno, y ahí sí, el 2 de enero vamos yo pasé fiesta acá con mi familia, y al otro día me fui a Buenos Aires, a la asamblea donde se eligió a Duhalde. En ese momento existía el bipartidismo, y hubo dos personas que se pusieron la crisis en el hombro, que fueron Duhalde y Alfonsín. Hubo un acuerdo de los partidos políticos, de los comités nuestros, de las básicas del justicialismo, en qué medidas tomar. Eran muy duras. Es más, René Licós, que fue el primer ministro de Economía, tenía que hacer el ajuste. Muy bien, nosotros damos continuidad a lo que fue aquella primera parte que compartíamos el pasado viernes 2 de enero, donde, bueno, de alguna manera recordábamos lo que había sido la asunción de Eduardo Duhalde al frente de la presidencia. 5 presidentes en un día estuvimos repasando, y nosotros hoy lo veníamos trabajando ya la semana pasada con el equipo. Queremos compartir, bueno, un poco esta segunda parte de este informe, esta crisis del 2001, y traerlo un poco más a lo que ha sucedido en el plano local. Nosotros dialogamos en su momento, bueno, con Gustavo Cucinato, ex legislador, quien había sido electo intendente de la localidad y luego deja la municipalidad para asumir su banca en la legislatura nacional. Luego también dialogamos con Jorge Weber, quien era también ex compañero nuestro, trabajador de Canal 4 en ese momento, muy amigo Fabián Capa de don Sammy D'Angel, y había estado en el momento donde estaban esas, de alguna manera, interrogantes de si se iban a producir saqueos o no en lo que era uno de los supermercados de Fabián. Y también compartimos la palabra del ex jefe de la policía departamental de ese momento, trayéndolo totalmente al llano local. Para esta segunda parte de este informe, nosotros tenemos en nuestro living invitado a Manuel Jonals, ex intendente también de la localidad, intendente en ese momento, en plena crisis de lo que fue el 2001. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mire, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y viene bien recordar estos hechos, porque sin ninguna duda fueron hechos que de alguna manera marcaron la historia de la Argentina, ¿no? Y esperemos que nunca más se vuelvan a suceder. Escuché parcialmente lo de Gustavo, pero lo de Gustavo creo que arranca más cuando él asumió como diputado. Como legislador, claro. Como legislador nacional en la elección del 10 de diciembre. Y recordemos que De la Rúa cayó el 21 de diciembre, fue la renuncia de De la Rúa del 2001. Lo que conviene saber es por qué se llegó a esta situación. Hoy mirada a través del tiempo, es casi un hecho de que la caída de la Rúa fue orquestada por algún sector opositor. Nosotros lo hablamos, lo repasamos, hacíamos como una especie de línea de tiempo con Gustavo Cucinato. Coincidía también, bueno, Jorge Weber en su momento, coincidía también de alguna manera el ex jefe departamental. Había muchos intereses políticos partidarios, como en casi todos los movimientos importantes que ha habido en nuestro país en la historia. Sí, convengamos también que una impericia por parte del gobierno nacional
en saber manejar el tema de la convertibilidad. Convengamos que De la Rúa empieza mal, por así decirlo, cuando aquella reforma de la ley de ordenamiento sindical, que termina en la renuncia de Chacho Álvarez y de las valijas de Pontacuarto, que después a través del tiempo se resolvió, la justicia determinó que no había habido ninguna coima ni nada por el estilo, cuando había dicho los manejos con la Banelco. Pero ya en octubre del 2000, que 2000 fue un año relativamente tranquilo, nosotros por aquel entonces, en el año 2000, habíamos inaugurado el Monumento del Milenio, con la presencia del gobernador Montiel en aquel momento. Estábamos ese año en pleno desarrollo de los Juegos Entrerrianos, que hicimos obras en todos los clubes de Nogoyá. Y ya en octubre y noviembre del año 2000, la economía había dado muestras de una crisis de falta de recursos, con una fuga de capitales importante en el país, 700 millones un mes y 1.000 millones de dólares el otro mes. Eso era porque la convertibilidad de la cual De la Rúa estaba prendido y no quería salir, al punto tal de haber cambiado ministro de Economía, que fue el ministro Cavallo, que desató todo este hecatombe, y la imposibilidad de emisión, lo mismo que sucede hoy, si lo trasladamos hoy, por eso la imposibilidad de emitir, que trajeron las cuasimonedas. Pero ya en marzo del 2001 se da en el país la mayor fuga de capitales que haya tenido la República. 5.500 millones se fugaron del país en ese marzo del 2001, y a partir de ahí empezó a caminar por una cuesta descendente. Obviamente que nosotros aquí también tuvimos que trabajar en conjunto con los empleados municipales. Lo que trajo fundamentalmente fue una profunda recesión, donde el sueldo obviamente no alcanzaba, y las cuasimonedas que venían a resolver ese problema de falta de emisión, en muchos lugares tampoco se podían canjear, como el caso de Entre Ríos. Nosotros pasamos acá en Entre Ríos 3 meses sin cobrar los empleos públicos. Ni hablar el funcionariado municipal, que yo pasé 6 meses sin cobrar y renunciamos al aguinaldo y nos bajamos los sueldos. O sea que era verdaderamente una crisis muy fuerte la que estaba pasando. Y eso aconteció en un contexto de una profunda inestabilidad social, porque el gobierno no fue capaz tampoco de hacer ningún esfuerzo en la contención social. Entonces empezaron a aparecer los trueques, los canjes, y aquel blindaje financiero que había conseguido De la Rúa en el 2000 solo sirvió para un anuncio, una frase muy célebre de La Rúa, que es lindo dar buenas noticias, cuando dijo a finales del 2000, ¿no? Y en marzo ya tenía la mayor fuga de capital. Después vinieron el megacanje, el blindaje, todo en función de sostener la convertibilidad, que pedía a gritos una reestructuración. Porque la convertibilidad es cierto que Menem la pudo mantener durante 7 años a fuerza de vender empresas públicas y de no generar deuda externa. Pero ya cuando se terminaron las empresas públicas, la joya de la abuela que decía Alfonsín, cuando no se pudo privatizar. Se quedaron sin recursos para sostener ese cambio 1-1 que era irracional. Entonces eso devino en la crisis del 2001, que la tuvimos que afrontar acá, ¿no? Mencionaba el tema de estas cuasi monedas, ¿no? Cómo afectaron a muchas personas y cómo afectaron y fueron de alguna manera las que acabaron con muchas pymes, con muchos pequeños comerciantes. Yo le quiero invitar a compartir una entrevista que realizábamos, y ahora vamos a tener una parte un poco más emotiva, y después ya nos vamos a meter de lleno con lo que pasaba en esa época. Pero casualmente hoy es una fecha muy importante para la familia Campa. Hoy hace un mes que ya no está con nosotros Fabián, y nosotros lo recordábamos hace algunos días, el viernes, y hoy tuvimos la gentileza de que Agustina, su hija, nos reciba en su casa y nos comparta su testimonio. Y en esta primera parte de este testimonio con Agu, vamos a repasar un poco el contexto económico y social que se vivía y cómo esto terminó afectando a la familia, a Fabián también, al punto tal que de 3 supermercados que ellos tenían y de una cantidad importantísima de empleados en un contexto muy adverso, donde costaba mucho generar empleo, bueno, finalmente terminaron con un único supermercado, que es Super Sarmiento. Pero yo quiero compartir ahora el testimonio de Agustina, y seguimos analizando lo que pasó en nuestra ciudad en lo que fue la crisis del 2001.
Vos muy chiquita en tu casa también. Sí, yo chiquita en casa, a mí no me permitían ir para allá, pero sí sabía porque preguntaba y estaba preocupada como estaban ellos. Y nada, papá estaba todo el tiempo allá, todo el tiempo yendo, viniendo. Recuerdo eso, recuerdo que fue terrible cuando nos enteramos que habían roto un vidrio con un piedrazo. Lo destacaba Jorge también, que nuestro ex compañero que le tocó estar adentro, también acompañándolo a Don Saben, que decía que él tenía muchos empleados, daba mucho empleo en un momento de mucha crisis donde no abundaba el trabajo, y él también sufría mucho por sus empleados, por no saber si iba a poder seguir sosteniendo el empleo. Sí, exactamente. Esto que te decía de que a papá lo marcó mucho fue porque después de eso, al tener tantos empleados, él quería cuidarlos y darle lo que les correspondía. Sin embargo, en un momento se endeudó tanto que no podía sostener la situación. Tenemos la piedra ahí todavía, que él la guardó, que vos la tenés hoy también. Sí, la piedra esta fue la que rompió uno de los vidrios de arriba. Fue terrible, fue muy terrible, muy caótico, y el hecho de saber que no sabías qué iba a pasar el otro día. Porque sí, él entregó los bolsones y todo, pero él tenía esa intranquilidad de que qué iba a pasar después. Y más que nada tenía mucha gente a cargo. Era una responsabilidad también. Bien, bueno, hasta allí esta primera parte. Hay una segunda parte de la entrevista que tuvimos con Agustina, muy emotiva, que seguramente vamos a compartir también en la edición de mañana de División Noticias. Un gran trabajo también con todos nuestros compañeros que están detrás de cámara y con toda la producción también, para poder de alguna manera poner sobre la mesa y también acercarles a ustedes y recordar. Yo se lo decía el pasado viernes a Gustavo Cucinato, me parece sumamente importante también para los jóvenes, que muchas veces repiten frase, la del de que depositó dólares recibirá dólares, y no saben lo que hubo de fondo, no saben lo que significó, o la imagen de la Rúa en el helicóptero en TikTok, y fue tremendo. Uno lo veía, encendía el televisor y veía lo que sucedía en las grandes ciudades, en Buenos Aires, o bueno, por ejemplo, acá Gustavo nos mencionaba lo que sucedía en Paraná, en Concepción del Uruguay, pero acá también fueron días un poco caóticos, y algunos nos decía también, Fabián, dentro del supermercado, la policía ingresando, la entrega de bolsones. Nosotros, creo que por allá por julio del 2001, para la fiesta de la Virgen, decidimos convocar a todos los empleados municipales en el Cine Teatro Sociedad Italiana, cortamos con todas las actividades y yo les di mi parecer de lo que a mí me parecía que venía, y por suerte no estaba para nada equivocado, lamentablemente no estaba equivocado. Nosotros a partir de ese momento, voy a contar una anécdota relacionada a Fabián, porque me parece que la gente tiene que conocerlo. Creo que la sociedad fue muy ingrata con Fabián, porque Fabián con nosotros en el 2001, mi señora, junto con un amigo del alma mío, salieron a recolectar vaquillas en el año 2001 para repartirlas en Navidad y Año Nuevo. Esas vaquillas fueron matadas en el frigorífico y despostadas en el supermercado, con la valiosa colaboración de Fabián y todo su equipo de carnicero, a cero costo, y en esa Navidad las salimos a repartir en todo el ámbito de la ciudad de Nuevo Becerra con Acción Social y la gente del equipo de gobierno. Así que para mí Fabián fue un gran amigo, un gran compañero, y tengo los mejores recuerdos de esa situación. Como también tengo el recuerdo de todos y cada uno de los nogoyaenses que andaban en los saqueos. Porque yo andaba a la par, yo andaba como intendente a la par del jefe de policía y a la par de todas las fuerzas de seguridad que estaban en los saqueos, o sea que me acuerdo perfectamente.
Agustina justamente esta tarde nos relataba esto, cuando se forma esa gente que se para frente a la vereda, que todavía no se sabía qué iba a suceder, si iban a intentar ingresar o no. Ella lo que nos dice también es que la imagen y el relato de Fabián había como dos grupos, unos que estaban en la vereda enfrente, que parecía que estuvieran aguardando una orden de cómo actuar, y un grupo de vecinos de la zona del sur que justamente estaban para defender a los empleados que estaban dentro, a Fabián y un montón de gente que tenía un empleo o a la que Fabián le daba una mano también cuando le costaba llegar a fin de mes, destacando además que fue un comerciante que aceptó todos los federales cuando en otros lugares no te aceptaban. Le fiaba, o sea que la grandeza humana de Fabián está fuera de discusión. Yo me acuerdo de todo, de las reuniones con el centro comercial, las reuniones que hicimos en la municipalidad, el agradecimiento de siempre a los vecinos que aportaron en aquel momento para sostener esa crisis. Y bueno, hay frases célebres, quizá la primera frase célebre de aquel entonces, más allá de la de Duhalde, yo traería a colación la de un presidente que duró 7 días, que fue Rodríguez Sá, cuando dijo: hay que tomar el toro por las astas, no vamos a pagar la deuda externa. Fue aplaudido por todo el Congreso Nacional y a los 5 días el mismo Congreso que lo aplaudió lo estaba volteando. Así que esa es la historia reciente de la Argentina. Es una historia de que en diciembre de este año va a cumplir 25 años. Sí, nada más y nada menos. Un medio siglo. Es tan importante traerlo. Claro. Le agradezco muchísimo por su tiempo y seguramente la idea era un poco traer la memoria de lo que sucedió a través de los protagonistas, tener viva también nuestra historia. Y yo siempre lo digo, es importante también saber de dónde venimos para plantear hacia dónde vamos. La idea es no repetir errores, aunque parece que a veces se vuelven a repetir, lamentablemente. Fue un año difícil, pero como todas las crisis pasan, eso también es lo que tiene que tener en claro la juventud. Argentina es un gran país, se recupera rápidamente. Para el 2003 ya no teníamos ni noticia de lo que era la crisis del 2001 y era otra historia en la Argentina. Entonces me parece que es bueno recordarlo, porque es cierto que hubo cosas positivas también. Nosotros, a pesar de la crisis, desarrollamos un plan estratégico, hicimos la delegación municipal de la villa, construimos pozos de agua, pavimentamos el sector sur de la ciudad. O sea que más allá de la crisis se pudieron ejecutar cosas. Y por supuesto, mi recuerdo también para la colaboración, el agradecimiento enorme a toda la familia de los empleados municipales que también padecieron, y saben ellos que yo como intendente hacía el mayor de los esfuerzos para poder pagarles en tiempo y forma, y el mayor porcentaje posible en plata contante y sonante. ¿Por qué? Porque la desgracia que tuvo la provincia de Entre Ríos es que el gobierno anterior había vendido y privatizado el banco. Entonces el federal no tenía un sustento bancario como si tenía la LECOP o la LECOR de Córdoba, ¿no? Ese fue el problema esencial que tuvimos. Sí, y esto también de poder avanzar con obras o poder ejecutar obras muchas veces tiene que ver con una planificación a futuro, que es lo que muchas veces falta en la dirigencia política. Sí. El 2001 fue difícil, pero se recuperó. Muchas gracias. Bueno. Manuel Llonal será el intendente en aquel momento de nuestra ciudad, de la crisis del 2001. Tenemos nosotros una segunda parte de este testimonio con Agustina. Agradecerle, por supuesto, porque fuimos esta tarde con Jorge, nos recibió en su casa, nos dio su testimonio muy emocionado en una fecha muy movilizante, además para toda la familia. Así que de esta manera nosotros también queríamos compartir un poco esta segunda parte de lo que es justamente el informe que nosotros decimos preparar, y seguramente mañana vamos a compartir el testimonio de Agustina.